D'acord. Buenos días a todos los presentes que estáis siguiendo el ministerio del Cuarto Ángel a través del Internet. Es la forma en que incluso nosotros, los de aquí del grupo, pues tenemos para poder relacionarnos, ya que legalmente hoy no podemos reunirnos físicamente en un local como solíamos hacer antes de esta pandemia. Bien, vamos a estudiar en esta ocasión el capítulo 7 del libro de Daniel. Es decir, más que un sermón, yo diría que esto es un estudio bíblico. Tal vez para muchos que ya conocemos el tema, pues no habrá posiblemente nada nuevo, pero para aquellos que lo puedan ver luego en un futuro, que no sepan pues de la Biblia, que no sepan de qué va, pues encontrarán cosas que tal vez no han oído en su vida. Y bien, el libro de Daniel, y concretamente este capítulo, nos muestra cómo realmente Dios dirige la historia de la humanidad, cómo las cosas no pasan porque sí, cómo el cambio de gobiernos, etcétera, etcétera, todo va transcurriendo según las directrices que Dios tiene. Y bueno, él ha puesto un final a todo esto y sin duda alguna el libro de Daniel nos ayudará mucho a comprender la vida de este mundo, sobre todo en instituciones como han sido grandes imperios, y el final de todo ello y cómo realmente el final es muy positivo para aquel que sin duda alguna sea creyente. Si os parece, pues para iniciar este estudio, vamos a hacerlo con una oración pidiendo la presencia del Señor. Buen Dios y buen Padre que estás en el cielo, Señor, te agradecemos porque permites que a través de tu palabra podamos comprender tus planes para con nosotros. Y comprendemos el mucho amor que tienes, puesto que has dejado escrito en ella todo tus designios y todo lo que debemos hacer para lograr esa salvación que tanto anhela el corazón humano. Señor, te rogamos que nos ayudes para que podamos ser fieles, que nos ayudes para que entendamos tu palabra, la vivamos en nuestras vidas y, como no, la compartamos. Te rogamos, Señor, que tu Espíritu me dirija en esta ocasión, en la presentación de este sermón, de este estudio, y, Señor, que pueda ser de bendición para todos aquellos que lo vean hoy en directo, y para todos los que en un futuro lo puedan ver. Señor, que esto ayude pues para que muchos vean que realmente hay un Dios en los cielos, un Dios que dirige toda la historia de la humanidad y que tiene un final feliz para todo aquel que sea obediente. Señor, que tu paz quede con nosotros, que tu Espíritu lo dirija todo. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, pues llegamos ya a la segunda parte, por así decir, del estudio del libro de Daniel. Sabemos cómo está comprendido en 12 capítulos. En la última ocasión estudiamos el capítulo 6, que era aquel foso de leones del cual Daniel fue librado. Vimos la relación que había entre ese foso y esos 6.000 años de historia del pecado y cómo finalmente salió airoso, cómo saldrán airosos pues todos aquellos creyentes que hayan hecho la voluntad de Dios, como finalmente vivirán con él por la eternidad y este mundo pues de dolor, de muerte, como hemos estudiado en la escuela sabática, terminará. Hay un pensamiento bíblico que me gustaría compartir con vosotros. Y es este, se encuentra en Romanos 15, versículo 4. Dice, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Las cosas que vamos a ver en este capítulo
versan sobre unos imperios que iban a venir. Tiene mucha relación, es decir, toda la relación con el capítulo 2, que ya estudiamos hace unos meses, ¿verdad? Pero allí se veía una estatua con diferentes metales y aquí pues veremos una serie de animales que tienen tremenda relación con aquella estatua. Es decir, que amplía un poco más lo que estudiamos en el capítulo 2, pero iremos paso a paso viéndolo. Pero las cosas se escribieron para nuestra enseñanza, para los que alcanzamos, como dice en Corintios, para los que alcanzamos los fines de los tiempos. Un pensamiento que ya leímos cuando estudiamos el capítulo 6. Por lo tanto, vamos a desarrollar qué es lo que este capítulo contiene. El primer versículo nos dice: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones en su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Es decir, aquí vemos cómo Daniel, como todos los seres humanos, se acostó, soñó y el Señor le reveló unos sueños. No, en esta vez no se lo revela a un rey, como él había antes interpretado sueños de reyes, ¿verdad? Sino que se lo revela a él mismo personalmente. En ese capítulo y este sueño de Daniel precede a los acontecimientos desarrollados en el capítulo 5, que vimos que el capítulo 5 nos hablaba acerca de Belsasar, de aquella escritura en la pared, ¿verdad? Donde dice que el rey Belsasar hizo aquella bacanal en su palacio de Babilonia con los vasos de oro del templo de Jerusalén y vio una mano que escribía en la pared y Daniel interpretó esa escritura. Esa misma noche pereció Belsasar y su reino pasó a los medos y a los persas. Vamos adelante. Capítulo 2 nos dice, versículos 2 y 3. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes diferentes la una de la otra subían del mar. Esto es lo que él pudo soñar. Mientras estaba durmiendo, el Señor le reveló este sueño y él vio 4 bestias, 4 animales, distintos del uno del otro, con ciertas características que simbolizaban cosas que el Señor quería revelar, no solo a él, sino a su pueblo también. Y bueno, iremos descifrando poco a poco pues, todo este enigma. En esta ocasión, Daniel no interpreta un sueño o una visión de ningún rey del imperio, sino que relata su propia visión dada por el mismo Dios. Es un sueño basado en simbolismos. Él ve 4 vientos que combatían en el mar y 4 bestias diferentes una de la otra que subían de ese mar. En el lenguaje simbólico, los vientos representan luchas, conmociones políticas y también guerras. La Biblia denomina a estas gran tempestad, según lo comenta en Jeremías 25, ¿verdad? El gran mar representan pueblos, naciones y lenguas, y esto está en Apocalipsis 17, que así lo representa. Las 4 bestias representan reinos, según Apocalipsis 17 y 17. Aparecen en escena consecutivamente, puesto que se enumeran de la primera hasta la cuarta. La última subsiste cuando todas las escenas terrenales acaban con el juicio final. Desde el tiempo de Daniel hasta el fin de la historia de este mundo, debía haber solamente 4 reinos universales, como se representaba en el sueño de la estatua, compuesta por diferentes elementos, que el señor Nabucodonosor y que relató Daniel en el capítulo 2, como antes citábamos, e interpretado por el mismo Daniel, ¿verdad? La primera bestia debe representar al mismo reino que la cabeza de oro de la imagen, es decir, Babilonia. Las otras bestias deben representar, sin duda, a los reinos sucesivos de la estatua. ¿Por qué entonces dar otra visión de lo mismo? Sin duda alguna, para destacar ciertas características, hechos y datos adicionales. Isaías 28, 10 y 13 dice que la escritura se debe estudiar renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, un poquito allá. Entonces, ¿por qué el Señor relata esta visión 2 veces con diferentes aspectos? Pues es para que determinemos la importancia de esas visiones.
En el capítulo 2 se presentan solo los aspectos políticos del dominio mundial. En este capítulo 7, los gobiernos terrenales son presentados en relación con la verdad y con el pueblo de Dios, como iremos viendo. La visión de las 4 bestias que recibe Daniel es una confirmación del sueño de Nabucodonosor. Daniel continúa con el mismo tema de los imperios mundiales y el fin de estos. Entonces es necesario comparar cada una de las bestias con cada uno de los metales de la estatua que soñó Nabucodonosor. Versículo 4 nos dice, la primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Esta es la visión que Daniel vio, un león con alas. No es común ver un león con alas, no las tienen, pero este animal pues sí que tenía unas alas que simbolizaban algo importante. El león como imperio profetizado por Jeremías 4, versículo 7, él dijo, el león sube de la espesura y el destruidor de naciones está en marcha y ha salido de su lugar para poner su tierra en desolación. Tu tierra en desolación. Tus ciudades quedarán asoladas y sin morador. Y el capítulo 50, 17 dice, rebaño descarriado es Israel, leones lo dispersaron, el rey de Asiria lo devoró primero, Nabucodonosor, rey de Babilonia, lo deshuesó después. Es decir, aquí ya el profeta Jeremías plantea que habría un imperio que conquistaría Israel y Jerusalén y que estaría simbolizado por un león. Es la relación que hay con este capítulo 7 de Daniel, ¿verdad? Representa al león, representa, pues, Babilonia. Tenía alas de águila, simbología presentada en Habacuc 1, del 6 al 8. Dice, porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible. De ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. ¿Veis la analogía que hace aquí el pasaje bíblico? Es decir, muestra a Babilonia como aquel león alado, esas alas que simbolizan rapidez, ¿verdad? Y lo muestra como volando con alas de águila, ¿verdad? Y así conquistando tierras, ¿verdad? Y otros reinos. Babilonia era un reino de gran fortaleza y bajo Nabucodonosor sus conquistas se extendieron con gran rapidez. Pero llegó un momento en que sus alas fueron arrancadas, perdió su valor de león y se convirtió en corazón de hombre. Se relajó, se volvió débil y confiado. Todo por la riqueza y el lujo, y terminó sucumbiendo ante otro imperio. El mismo rey Nabucodonosor, ya estudiamos que él construyó una estatua toda de oro, simbolizando que su reino sería imperecedero, que existiría para siempre. Pero como vemos, su imperio terminó. Aquí vemos en un mapa el terreno que conquistó Babilonia, incluso pues llegando, como vemos, a Israel, a Jerusalén, etcétera. Iremos viendo que los imperios que suceden a este cada vez van obteniendo más terreno. Va creciendo, en la geografía va creciendo su imperio. Daniel 2, entonces, tiene una tremenda relación con Daniel 7, y en este caso con Babilonia, la cabeza de oro, con el león. Y aquí lo vemos en esta nueva ilustración. Cabeza de oro, simbolismo igual a león, alado. Y ese imperio pues estuvo vigente desde los años 606 hasta el 539 antes de Cristo, que fue esta noche fatídica del rey Belsasar, cuando los medos y los persas tomaron el reino. Versículo 5 dice, y aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro,
y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Aquí vemos la ilustración de ese oso, que está un poco así como ladeado, de un lado más alto que del otro, y en su boca lleva 3 costillas. Así como en la imagen de Daniel 2 le sigue a la cabeza de oro el pecho de plata, por tanto un metal de menos valor, el oso es inferior al león, hoy por hoy. Medopersia distaba mucho de equiparse a Babilonia en cuanto a riqueza y magnificencia. Es decir, no sería un imperio tan rico y potente como lo fue Babilonia, ¿verdad? Pero sí que sería más extenso. Que el oso se alzara de un lado más que del otro quiere decir que el reino estaba compuesto por 2 nacionalidades, los medos y los persas. Estos últimos prevalecieron en poder más que los primeros. Las 3 costillas significa que hubo 3 poderes que sucumbieron al imperio medo-persa, a saber, la misma Babilonia, Lidia y también Egipto. La expresión levántate, come mucha carne se refiere al estímulo de los medos y persas por conquistar y doblegar a estos 3 imperios. La profecía se estaba cumpliendo tal como Dios lo mostró a Nabucodonosor en el sueño de la estatua con diferentes metales. Pero en esta ocasión se la presenta a Daniel con diferentes animales. Y aquí vemos el territorio pues, que ocupó el imperio medo-persa. Os dais cuenta que es mucho más extenso que el que tenía la misma Babilonia. Y aquí vemos cómo este oso, ese imperio medo-persa, en esas 3 costillas simbolizaban a Lidia, a Babilonia y a Egipto que sucumbieron ante él. Medo-Persia tuvo su reinado desde los años 539, cuando finalizó Babilonia, hasta el año 331. Estamos hablando de antes de Cristo, en la historia. Versículo 6 nos dice: después de esto miré, y aquí otra, semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Y aquí vemos pues lo que él soñó, un leopardo, pero no con una sola cabeza, sino con 4 cabezas y también con 4 alas. El tercer reino es Grecia, presentado con el símbolo de un leopardo especial con 4 alas, que significaba rapidez en sus conquistas. Es un animal que de por sí ya es ligero y ágil, y con alas denotaba una celeridad de movimientos sin precedente. Eso fue hecho histórico en el Imperio griego. Las conquistas de Grecia al mando de Alejandro Magno no tuvieron paralelo en los tiempos antiguos por su carácter repentino y veloz. Las 4 cabezas simbolizan que después de la muerte de Alejandro Magno, que sucedió teniendo 33 años, a causa de bacanales y borracheras, el imperio quedó dividido entre sus 4 generales, que fueron Casandro, Lisímaco, Ptolomeo y Seleuco. Casandro obtuvo Macedonia y Grecia en el oeste. Lisímaco recibió Tracia y parte de Asia en el norte, por el norte. Ptolomeo obtuvo Egipto, Libia, Arabia y Palestina en el sur. Y Seleuco recibió Siria y el resto de los dominios de Alejandro en el este. En el año 301 a.C., con la muerte de Antígono, completaron los generales de Alejandro la división de su reino en 4 partes, que indicaban las 4 cabezas del leopardo de la división, de la visión. Con toda exactitud se cumplieron las palabras del profeta Daniel, y solo se dividió el imperio de Alejandro en 4 partes, no en menos y tampoco en más, para dar cumplimiento a la profecía. Y esto, bueno, la historia lo corrobora, no es algo que nos inventemos. Aquí vemos, pues, los territorios que ocuparon estos 4 generales, tanto en parte de Europa como en parte de Asia, etc. Grecia comenzó a reinar en el año 331 y terminó en el año 168 a.C., simbolizada por el vientre de bronce. Y en el sueño de Daniel, por ese leopardo con 4 cabezas, que son los 4 generales, y las 4 alas que denotaban gran rapidez en sus conquistas. Pero ahí no termina la visión.
Versículo 7 dice, después de esto miraba yo en las visiones de la noche. He aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y además tenía 10 cuernos, una bestia totalmente distinta de las que hasta entonces había visto Daniel. La inspiración bíblica no halló en la naturaleza animal alguno con que simbolizar esa cuarta bestia. Eso designa que es completamente diferente a cualquier criatura del reino animal y además monstruosa y terrorífica. Sin duda alguna, el imperio que sucedió a Grecia fue Roma. El mundo nunca había visto nada igual. Devoraba como con dientes de hierro y desmenuzaba todo lo que se le oponía. Hundía las naciones en el polvo y las aplastaba como con mazo de hierro. Tenía 10 cuernos que simbolizaban 10 reyes o reinos que se levantarían dentro de ella y que la dividirían. Finalmente sucumbió también a causa de estos 10 cuernos, de estos 10 reyes, que ya estudiamos en otras ocasiones cómo eran los visigodos, los ostrógodos, los vándalos, los burgundios, los lombardos, anglosajones, francos, alamanes, érulos y suevos. De ahí se dividió entonces el reino de Roma. El imperio de Roma, que en la estatua estaba representado por las piernas de hierro, y en Daniel 7 por esa bestia magnífica, algo que él nunca había visto, dominó desde el año 168 a.C. hasta el 476 después de Cristo, ya en nuestro periodo más moderno, por así decir. Piernas y pies de hierro. Y la cuarta bestia espantosa y terrible, Imperio Romano. Bueno, aquí dice año 200 a.C. hasta el 476. Después de la muerte de Alejandro, su imperio se debilitó y dividió. Y en el año 168 a.C., Roma, el imperio de hierro, derrotó a los griegos en la batalla de Pydna. Gibbon, que es un historiador del siglo XVIII, sin duda tenía la profecía de Daniel en mente cuando escribió: las imágenes de oro, plata y bronce que podían servir para representar a las naciones y a sus reyes fueron sucesivamente quebradas por la férrea monarquía de Roma. En el año 168 a.C. tocó el turno del Imperio Romano subir al poder. Es decir, que la profecía se estaba cumpliendo exactamente como decía la Biblia, ¿verdad? Y aquí vemos el tremendo territorio que ocupó Roma. Llegó pues hasta nuestro territorio, hasta España, que entonces se llamaba España, hasta Britania, lo que es Inglaterra, Galia, que es Francia, Germania, Alemania, etc. El Asia Menor, Egipto y parte de África. Fue el imperio más extenso. Aquí vemos la diferencia de los 4 imperios, desde Babilonia, ocupando solo una pequeña porción, ¿verdad? Hasta pasando ya por Medio Persia, mucho más terreno, Grecia muchísimo más, y Roma pues aún abarcó muchísimo, muchísimo más. Esto lo saqué de una fotografía de un libro que tengo también sobre Daniel y el Apocalipsis. Y aquí vemos ahora algo distinto. En la estatua había unos pies que estaban mezclados con hierro y con barro y que tenían 10 dedos, como solemos tener todos, ¿verdad? En los pies, 10 dedos. Eso representaban, pues, esos 10 tribus bárbaras que conquistaron a Roma. Y la profecía los ponía como 10 cuernos. Y bien, aquí vemos en este mapa la extensión de estos 10 reyes que hicieron sucumbir a Roma, como se fueron repartiendo gran parte de Europa, bueno, que es hasta lo que hoy hemos llegado. Ya sabemos que luego esto se fue dividiendo en algunos más y hoy pues hay como, no sé, 20, 30 o más naciones en Europa, ¿verdad? Pero el principio se estableció tal como la profecía había indicado.
10 tribus bárbaras que bajarían hasta Europa, conquistarían el Imperio Romano y tomarían Europa como sus diferentes reinos. Versículo 8 nos dice, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Él aquí ve algo inusual. Tenemos a los 10 cuernos, a esas 10 tribus, pero entre medio sale ese cuerno pequeño. Pero no sale como nada, sale y destroza a 3 de ellos. Aquí es donde la profecía de Daniel 7 concerniente a las 4 bestias añade y amplía información. Hasta el versículo 7 hay un paralelismo entre la imagen del capítulo 2 y las bestias de este capítulo 7. Una era representada por metales y la otra era representada por animales, pero que simbólicamente significa lo mismo. Ahora se añade un elemento nuevo muy importante, como es el cuerno pequeño, que tendrá gran relevancia desde su salida hasta el tiempo del fin de los 6.000 años de este mundo y en su relación con el pueblo de Dios hasta el mismo final de la historia de este mundo. En este cuerno había ojos como de hombre y una boca que hablaba grandezas. Estas cosas eran emblemas adecuados de la astucia, la penetración y los asertos arrogantes de una organización religiosa apóstata. Y aquí vemos los 10 dedos en relación con ese cuerno que sale y echa a 3. Y aquí nos dice la ilustración, ¿quién es el cuerno pequeño? Es un poder político y religioso que ha echado por tierra la verdad. Solo hay en la tierra un poder que represente esta hegemonía de ese cuerno pequeño, ¿verdad? Ese poder duraría durante 42 meses, que son 1260 años. Según el texto bíblico, hace referencia al mismo papado y a todo lo que representa. Y podríamos encontrar mucha más información de ello en Apocalipsis capítulo 13, donde se narra esas 2 bestias, la que sale del mar y la que sale de la tierra. Es decir, que, claro, aquí se dice de forma gratuita es el papado, pero ¿podemos demostrar que es el papado? Bueno, a lo largo de este estudio lo iremos demostrando como realmente ese poder que surge es el papado. Emerge el reino del cuerno pequeño. Este reino debe ser importante, debido a que gran parte del capítulo a partir de aquí es dedicado a él. ¿Qué hechos nos ayudan a identificar el reino del cuerno pequeño? Dice que surge o sale de la 4ª bestia, de Roma. Surge entre los 10 cuernos, en Europa. Surge después de los 10 y es diferente de los otros cuernos. Es pequeño, pero se ve mayor que los otros 10. Hace caer y subyuga a 3 de esos 10 cuernos. Y aquí vemos esa ilustración un poco así chistosa, ¿verdad? Pero realmente como fue que derriba a 3 de los imperios que le estorbaban para lograr su hegemonía, su poderío. Y aquí vemos Daniel 7:8 que dice aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. ¿Cuáles eran esos 3 de los 10 que estorbaban? Pues unos fueron los érulos, que en el año 493 sucumbieron ante él. Los otros fueron los vándalos, que fueron derrotados en el 534. Y por último, los ostrógodos, en el 538, fecha muy importante, muy importante. Aquí vemos otra imagen de ese cuerno con cara de hombre, ojos de hombre, boca que habla grandes cosas, ¿verdad? Pero veremos más de él. Versículo 9 dice, estuvo mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él.
millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Aquí aparece una escena sublime que inspira la máxima reverencia, aparte de lo apoteósica que es. La naturaleza de la escena exige nuestra más seria consideración. Aquí se nos presenta el juicio. Cuando se menciona el juicio, la reverencia debe embargar irresistiblemente a toda alma, porque todas estas profundamente interesadas, o todas están profundamente interesadas en sus resultados eternos. Hoy comentamos la escuela sabática, ¿verdad? El Señor nos promete una vida eterna, y la escuela sabática nos decía cómo sería esta vida eterna, etcétera, etcétera. Bueno, por mucho que queramos imaginar, no lograremos saber exactamente cómo será, porque será mucho más de lo que nuestra imaginación pueda abarcar. El anciano de días, que es Dios el Padre, preside el juicio. Esta expresión denota no su ancianidad, por anciano, sino su eternidad. El juicio que se introduce aquí es la parte final del ministerio de Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, en el santuario celestial. Es un juicio investigador. Se abren los libros y los casos de todos son presentados para ser examinados por este gran tribunal, a fin de que puedan decidirse de antemano quiénes han de recibir la vida eterna, cuando el Señor venga a conferírsela a su pueblo. Otro pasaje, Daniel 8:14, que estudiaremos en el próximo capítulo, atestigua que esta obra solemne se está realizando ahora mismo en el santuario celestial. Y aquí vemos una ilustración, pues, de cómo puede ser ese juicio que el Señor está llevando a cabo hoy, en la cual van a pasar los nombres, sobre todo, y muy importante, de los que van a ser salvos. Esos van a ser juzgados en este juicio, que tendrá un fin. Tiene un inicio y tiene un final. Versículo 11 nos dice: yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Y aquí he tomado unas páginas, unas citas del libro de Daniel escrito por Urias Smith. En el capítulo 7, la página 87, él dice: fin de la cuarta bestia. Dice: hay quienes creen que habrá un reino o un reinado de 1000 años de justicia en todo el mundo antes de la venida de Cristo. Bueno, esto lo cree el papado, ¿verdad? Y es lo que está intentando denotar. El milenio aquel largamente esperado que quieren poner en este mundo. Pero bueno, no será así, ¿verdad? Otros creen que habrá un tiempo de gracia después que venga el Señor y que durante ese plazo los justos inmortales seguirán proclamando el Evangelio a los pecadores mortales y los llevarán al camino de la salvación. Es decir, otros creen que después del milenio habrá una segunda oportunidad de salvación. No será así. El que quiera salvarse tiene que hacerlo ahora en esta vida. Luego no hay más ocasiones. Él lo dice aquí: ni una ni otra de estas teorías hay apoyo en la Biblia, según veremos. La cuarta bestia espantosa continúa sin que su carácter cambie, y el cuerno pequeño continúa pronunciando sus blasfemias, encerrando a sus millones de adeptos en las ligaduras de la ciega superstición, hasta que la bestia es entregada a las llamas devoradoras. Esto no representa su conversión, sino su destrucción. Segunda Tesalonicenses 2:8 dice: y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. La vida de la cuarta bestia no se prolonga después que desapareció su dominio, como sucedió con la vida de las bestias precedentes. Les fue quitado el dominio, pero su vida se prolongó por un tiempo. El territorio de los súbditos del reino de Babilonia seguía existiendo, aunque sujeto a los persas. Así también sucedió con el reino persa con respecto a Grecia y con esta respecto a Roma. Pero ¿qué le sucede al cuarto reino? Lo que le sigue no es un gobierno ni estado en el cual tengan parte los mortales.
Su carrera termina en el lago de fuego y no subsiste después. El león fue absorbido por el oso por el leopardo por la cuarta bestia, pero la cuarta bestia no se fusiona con otra bestia, ha de ser arrojada a un lago de fuego. Aquí vemos la ilustración en el momento cuando esa bestia será llevada a ese lago de fuego donde terminará ya sus días. Versículos 13 y 14 dice: miraba yo en la visión de noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. No será un reino como los terrenales, será un reino que subsistirá por toda la eternidad. Venía uno como hijo de hombre que vino hasta el anciano de días. Aquí vemos esta ilustración. El hijo del hombre, ¿quién es? Cristo, que viene en la presencia del Padre. Conflicto de los siglos, páginas 533, 534, dice lo siguiente. La venida de Cristo descrita aquí no es su segunda venida a la tierra. Él viene hacia el anciano de días, en el cielo, para recibir el dominio y la gloria, y un reino que le será dado a la conclusión de su obra de mediador. Es esta venida, y no su segundo venimiento a la tierra, la que la profecía predijo que había de realizarse al fin de los 2300 días, en 1844. Acompañado por ángeles celestiales, nuestro gran sumo sacerdote entra en el lugar santísimo, y allí en la presencia de Dios da principio a los últimos actos de su ministerio en beneficio del hombre, a saber, cumplir la obra del juicio y hacer expiación por todos aquellos que resulten tener derecho a ella, tener derecho a la salvación. Que vemos una ilustración de ese momento, en el cual recordemos que el trono de Dios no es como el santuario terrenal, es inmenso. Incluso se nos narra cómo suben en carros de fuego para desplazarse, ¿verdad? En él, es decir, que tiene que ser inmenso, inmenso el trono de Dios. Versículos 15 al 18 dice: se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Es decir, estos 4 imperios, estas 4 bestias, pasarán a la historia, pasarán a la historia. Aquí vemos el nombre de cada uno de ellos y los años que estuvieron reinando en este mundo. Babilonia, 606 al 539. Medo-Persia, por el oso, que vino después, del 538 al 331. Roma, por ese leopardo de 4 cabezas y 4 alas. Grecia, del 331 al 168 a.C. Y por último, esa bestia terrible, que es Roma, del 168 hasta el 476 después de Cristo. Y aquí vemos otra vez la simbología de la estatua con estos diferentes animales y lo que simbolizan. Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Imperio Romano y Europa, terminando con esos 10 cuernos, ¿verdad? Y finalmente, como decía el pasaje, los creyentes, el pueblo de Dios recibirá el reino, un reino que nos dará Cristo, cuando termine ese juicio que se está desarrollando en el cielo y del cual hablaremos en el próximo capítulo. Versículos 19 y 20, dice: entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido,
delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Daniel, pues, le afectó esto y tenía interés en conocer acerca de esto, ¿eh? Aquí vemos esa terrible bestia con esos 10 cuernos y ese cuerno pequeño, ¿eh? Regresamos al libro de Urias Smith, en las páginas 89-90 dice, la verdad respecto a la cuarta bestia. Dice, Daniel comprendía claramente lo referente a las primeras 3 bestias de esta visión, pero lo asombraba la cuarta bestia, por su carácter espantoso y contrario a la naturaleza. Acerca de esta bestia y de sus 10 cuernos, y más particularmente acerca del cuerno pequeño que surgió a la postre, y era de parecer mayor que el de sus compañeros, deseaba tener más información. El león es un producto de la naturaleza, pero es necesario que tuviese 2 alas para representar el reino de Babilonia. El oso también se halla en la naturaleza, pero como símbolo de Medo-Persia, las 3 costillas que tiene en la boca denotan una ferocidad que no es natural. El leopardo igualmente es una bestia de la naturaleza, pero para que pudiese representar en forma apropiada a Grecia, era necesario añadirle 4 cabezas, o 4 alas y 4 cabezas. Pero la naturaleza no proporciona símbolo alguno que pueda ilustrar en forma idónea el cuarto reino. Por lo tanto, la visión introduce una bestia nunca vista, una bestia espantosa y terrible, con uñas de bronce y dientes de hierro, que era tan cruel, rapaz y feroz, que por el deleite que hallaba en la opresión devoraba y desmenuzaba a sus víctimas para hollarlas luego bajo sus pies. Por asombroso que esto le resulta al profeta, pronto le llamó la atención algo todavía más notable. Subió un cuerno pequeño, que fiel a la naturaleza de la bestia de la cual brotaba, hizo a un lado a 3 de sus compañeros, pero era un cuerno que tenía ojos. No eran los ojos incultos de un bruto, sino los ojos agudos, astutos e inteligentes de un hombre. Más extraño aún era el hecho de que tenía una boca y que con esta boca expresaba palabras llenas de orgullo y de arrogancia. No es raro que el profeta hiciera una averiguación especial acerca de este monstruo, tan sorprendente en sus instintos, tan feroz en sus acciones y modales. En los versículos que siguen, da pues acerca del cuerno pequeño algunas especificaciones que permiten al que estudia las profecías hacer la explicación de ese símbolo sin peligro de equivocarse. Fijémonos. ¿Es el papado o no es el papado? No hay peligro de equivocarse por la descripción que hace la Biblia respecto a todo esto, ¿eh? Bien, aquí vemos el cuerno pequeño, ¿verdad? Cómo salió de la cuarta bestia, de entre los 10 cuernos, después de los 10 cuernos, diferente a los otros cuernos. Su parecer es mayor que el de los compañeros, ¿eh? Arrancó a 3 reinos, hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará, pensará en mudar los tiempos y la ley, y reinará por tiempos y medio tiempo, que son 1260 años. Versículo 21-22. Y veía yo este cuerno que hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Este cuerno, ¿quién ha hecho este cuerno? Antes citábamos en la escuela sabática, ¿verdad? Tantos mártires que dieron su vida. ¿Por qué dieron su vida? ¿Y a quién dieron su vida? ¿Por causa de quién dieron su vida? ¿Quién fue quien les quitó la vida? Bueno, aquí hay una ilustración. Unos que son quemados en la hoguera, ¿verdad? Otros que son torturados, para que cambien de parecer, para que acepten a ese cuerno pequeño, ¿verdad? Fue terrible lo que hizo. Es decir, que todo aquel poderío desmesurado, cruel que tenía Roma, el imperio romano físico, militar, lo tuvo ese cuerno pequeño, ese poder religioso. No tuvo reparos en quitar la vida a cualquiera que leyese una Biblia o que no quisiera aceptar sus directrices. No tenía reparos. Les quitaba la vida sin miramientos. Veamos qué nos dice nuevamente Urias Smith, páginas 90-91 de este libro de Daniel. El cuerno pequeño guerreaba contra los santos.
Dice, la ira asombrosa de este cuerno pequeño contra los santos atrajo particularmente la atención de Daniel. El nacimiento de los 10 cuernos, o sea, la división de Roma en 10 reinos, entre los años 351 y 476, se estudió ya en los comentarios de Daniel 2:41. Todos estos cuernos denotan reinos. El cuerno pequeño debe significar también un reino, pero no de la misma naturaleza que los demás, porque es declarado diferente, pues los demás eran reinos políticos. Ahora nos bastará averiguar si desde el 476 se ha levantado entre las divisiones del Imperio Romano algún reino diferente de todos los demás, y si lo hubo, ¿cuál fue? La respuesta es sí, el reino espiritual del papado. Corresponde en todo detalle al símbolo, como veremos a medida que procedamos en nuestro estudio. Daniel vio a esta potencia hacer guerra contra los santos. ¿Hizo esta guerra el papado? Millares de mártires contestan que sí. Lo atestiguan las crueles persecuciones que la potencia papal hizo sufrir a los valdenses, los albigenses y los protestantes en general. En el versículo 22 parecen presentarse 3 sucesos consecutivos, mirando adelante desde el momento en que el cuerno pequeño se hallaba en el apogeo de su poder hasta la terminación de la larga contienda entre los santos y Satanás con todos sus agentes. Daniel nota 3 sucesos que se destacan como piedras miliarias a lo largo del camino y que vamos a enumerar. Primera, la venida del anciano de días, es decir, la posición que Jehová ocupa en la apertura del juicio descrita en los versículos 9 y 10. Segundo, el juicio que es dado a los santos, a saber, el momento en que los santos se sientan para juzgar con Cristo durante 1000 años, después de la primera resurrección, y asignar a los impíos el castigo que merecen sus pecados. Los mártires se sentarán entonces para juzgar la gran potencia perseguidora que en sus días de aflicción los perseguía a ellos como a fieras del desierto y derramaba su sangre como agua. Y tercero, el momento en que los santos entrarán en posesión del reino, es decir, cuando reciban la tierra nueva. Entonces habrá quedado borrado el último vestigio de la maldición del pecado y de los pecadores, raíz y rama, como dice Apocalipsis. Y el territorio que durante tanto tiempo fue mal gobernado por los impíos, poderes de la tierra, enemigos del pueblo de Dios, será dado a los justos para que lo posean para siempre jamás. ¿Dónde? En esta tierra renovada, recreada, ¿verdad? Ya no sufriremos ante este poder perseguidor. Y eso será cuando llegue, pues, el juicio final. Versículo 23 al 26 nos dice, dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significa que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez, y se quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Este imperio, Roma, Daniel 7:7, que él ve este imperio tremendo, tenía dientes como de hierro, desmenuzaba, ¿verdad? Las sobras hollaba con sus pies, que tenía 10 cuernos, pero no quedó ahí. De los 10 reinos que había en Europa, el cuerno pequeño derribó a 3, como hemos visto, a los érulos, a los vándalos y a los ostrógodos. 2 estaban en Italia y el tercero estaba en África, lo que hoy sería Túnez, por así decir. Este fue el recorrido que tuvo este imperio durante 1260 años. Comienza la soberanía papal en Europa, el tercer cuerno arriano es arrancado en el año 538, y ahí se inicia una persecución de los santos, la Inquisición, de la cual hemos oído hablar tanto. El poder del pueblo santo es dispersado.
Y abajo vemos como un tiempo significan 360 días, es decir, un año, dos tiempos, el doble, 720, y medio tiempo, la mitad, 180 días, que total nos da 1260 años. Y en 1798 comienza el tiempo del fin. El libro de Daniel es abierto, la ciencia aumenta, las maravillas comienzan a cumplirse, porque ha terminado el poderío de esta bestia momentáneamente. Desde el año 538 hasta el año 1798, este poder apóstata persiguió, exterminó, se calcula como 50 millones de creyentes, unos torturados, otros quemados vivos y otras muertes horrendas. Se les expropiaban sus posesiones, que pasaban a formar parte del patrimonio de la Iglesia. Con estas prácticas es como la Iglesia amasó su fortuna, además de impuestos abusivos, venta de indulgencias, venta de porciones de cielo, etcétera, etcétera. Y luego decimos, ¿cómo es que hay hambre en el mundo? Bueno, este poder que tiene todo el oro del mundo podría paliar este hambre y en cambio no lo hace. Tiene capillas por ahí derruidas y en cambio no ayuda para que sean construidas. Tienen los feligreses de esas capillas, tienen que donar para levantarlas, porque él no lo hace. Encima vimos que cómo se quemó Notre Dame, ¿verdad? Y él no puso ni un real, todo fueron donaciones voluntarias de personas. Él ni un real, ni para eso. Todo lo quiere para él solo. Los primeros en sufrir esas atrocidades ya fueron los discípulos del Señor, los cristianos de Roma y todos los que querían vivir conforme a la Biblia, no conforme a la Iglesia, entre ellos los valdenses, los hugonotes, los cátaros y tantos otros, etcétera. Decimos que los primeros en caer en manos de ese poder fueron los discípulos, porque aunque aún sea falsa, aunque aún esa falsa iglesia no estaba todavía organizada, sus orígenes fueron los judíos que se levantaron en oposición contra el verdadero pueblo de Dios. De ellos luego se organizó la Iglesia católica, apostólica y romana. Y ellos fueron ya los primeros que persiguieron a los discípulos. Todos murieron, todos, no de muerte natural, salvo tal vez Juan en la isla de Patmos, que luego regresó y posiblemente murió de viejo. Pero los demás, todos murieron torturados y se les quitó la vida violentamente por esos judíos que se levantaron contra el pueblo de Dios. En cuanto a esto, conflicto de los siglos, en cuanto a estas persecuciones, el conflicto de los siglos dice algo muy importante que muchos adventistas tienen mal entendido. En la página 309 nos dice, la persecución contra la Iglesia no continuó durante todos los 1260 años. Dios, usando de misericordia con su pueblo, acortó el tiempo de tan horribles pruebas. Al predecir la gran tribulación que había de venir sobre la Iglesia, el Salvador había dicho, si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Mateo 24, 22. Y Ellen White dice, debido a la influencia de los acontecimientos relacionados con la Reforma, las persecuciones cesaron antes del año 1798. Las persecuciones cesaron, pero no cesó el periodo profético, que terminó en 1798. Bueno, veremos más. Esta profecía anunciada por Jesús en Mateo 24, 22 es de doble cumplimiento, así como todos los acontecimientos predichos por él en el mismo capítulo. Falsos cristos, guerras, rumores de guerras, nación contra nación, os entregarán y seréis aborrecidos. Ay de las que estén embarazadas durante la tribulación. Los días de la tribulación serán acortados. El sol se oscurecerá. La luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo. Aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y verán cómo viene con la gloria de su Padre, con sus ángeles. Esto lo narra Mateo 16, 27. Cristo no vendrá solo con los ángeles, vendrá también con la gloria del Padre. Así como fueron acortados los días de persecución, casi al final del periodo de acoso de los 1260 años,
pero la profecía concluyó en 1798, serán también acortados en la tribulación final. Pero el tiempo profético de 6.000 años concluirá en 2031 y solo entonces regresará Jesús. Por eso cualquiera que os diga, bueno, es que vosotros predicáis que Jesús viene en 2031, pero como los tiempos serán acortados, vendrá antes. Toma, ya lo hemos arreglado. No. Si pasó, volverá a pasar. Por eso es de doble cumplimiento esa profecía. Si esa persecución culminó antes, porque el Señor permitió que así fuera, también en el drama final, en la controversia final, la persecución terminará antes. Cristo pondrá, o Dios pondrá fin antes. Pero la historia no concluirá hasta 2031 y Cristo vendrá en ese año, no vendrá antes. Como muchos dicen, no es que vendrá en el 27, no es que vendrá de aquí en el 21, no. Hasta 2031 Cristo no aparecerá. Ahora no será un periodo de 1260 años reales, porque no tiene cabida, sino que será un periodo de 1260 días literales, es decir, 3 años y medio, los cuales también serán acortados por la finalización del tiempo de gracia, en el cual ya ningún fiel más perderá la vida. Esos serán los 144.000 que no sufrirán muerte. Aunque ellos no sabrán y la angustia que tendrán es esa, ¿verdad? Pero ya no verán muerte. Tanto el periodo de 1260 años de persecución como el de 3 años y medio están comprendidos dentro del periodo de los 6.000 años de pecado en este mundo que concluyen en 2031. Y esos 6.000 años son exactos, no son una aproximación, son exactos. Y más, hoy sabemos que son 6.000 años y 6 meses, porque los 6.000 años concluyen en primavera, pero los 6 meses añadidos llegan hasta otoño, la fiesta de tabernáculos, en la cual Cristo vendrá para que habitemos, hagamos tabernáculos con Él. Y aquí vamos a ver algunas especificaciones de ese cambio que hizo, tiempos y la ley, ¿verdad? Ese cuerno pequeño, esos cambios que hizo. Cambió el sábado al domingo, cambió los tiempos, ¿verdad? Incluso del calendario. Esto tomó lugar gradualmente durante el tiempo del segundo y del cuarto siglo después de Cristo. Empezó en las iglesias cristianas de Roma, esparciéndose gradualmente por todas las demás. Los dirigentes de la iglesia tuvieron el apoyo del emperador romano Constantino, quien decretó el domingo como día de reposo, y era un crimen civil para todos aquellos que no estuviesen dispuestos a cambiar para adorar en domingo. Citas sobre el cambio del sábado al domingo. Y aquí hay unas citas que podéis encontrar, incluso por internet, o si tenéis libros podéis verlo. Agradó a la Iglesia de Dios cambiar el culto y celebración del día del sábado por el día del domingo. ¿Seguro que era la Iglesia de Dios? Código de Justiniano dice, la ley dada por Constantino el 7 de marzo del año 321, relativa al día de descanso, era como sigue. Descansen todos los jueces, la plebe de las ciudades y los oficios de todas las artes el venerable día del sol, que era el domingo, pero trabajen libre y lícitamente en las faenas agrícolas los establecidos en los campos, pues acontece con frecuencia que en ningún otro día se echa el grano a los surcos y se plantan vides en los hoyos más convenientemente, a fin de que con ocasión del momento no se pierda el beneficio concedido por la celestial providencia. Es decir, que el domingo era o el sábado era el día idóneo, ¿verdad? Para plantar el grano. Es decir, todos tenían que guardar el domingo, que ellos ponían como día de descanso, ¿verdad? Menos los que tenían trabajos agrícolas. Esos tenían que trabajar para que el grano fuera plantado. Aquí otra historia de los concilios de la Iglesia. Dice, concilio de la Odisea del 364 después de Cristo, los cristianos no deben judaizar y estar ociosos el día del sábado, el día de reposo original, sino que deben trabajar en ese día. Deben honrar en una forma especial el día del Señor, como cristianos hasta donde esté a su alcance,
No deben trabajar en ese día. Con todo, si se les encuentra judaizando, se les separará de Cristo. Es decir, el sábado no se podía guardar, estaba prohibido. Cita del arzobispo Eusebio. Dice el arzobispo católico Eusebio, escribiendo en el año 330 después de Cristo, declaró: todas las cosas que eran permisibles para hacerse en el día del sábado, las hemos transferido para el día del Señor. Según ellos, el día del Señor es el día que Él resucitó, el domingo. Peter German, en un catecismo católico, dice, pregunta, ¿cuál día es el día de reposo? Respuesta, el sábado es el día de reposo. Pregunta, ¿por qué observamos el domingo en lugar del sábado? Respuesta, observamos el domingo en lugar del sábado porque la Iglesia Católica transfirió la solemnidad del sábado al domingo y punto. Y ya está. Tiene ese poder. Catholic Mirror. La Iglesia Católica, por más de 1000 años, antes que existieran los protestantes, por virtud de su comisión divina, cambió el día del sábado por el domingo. El reposo cristiano es hasta este día reconocido como hijo de la Iglesia Católica y como esposo del Espíritu Santo, sin una palabra de protesta del mundo protestante. Y luego en este otro apartado, The Question Box del Catholic, etcétera, dice, la Iglesia cambió la observancia del sábado al domingo haciendo uso de la autoridad divina e infalible que le fuera concedida por su fundador, Jesucristo. ¿Vosotros creéis que Jesucristo le dio ese don a la Iglesia, a esta Iglesia católica? El protestante, al indicar que la Biblia es su única guía de fe, no tiene ninguna autorización para la observancia del domingo. En este asunto, los adventistas del séptimo día son los únicos protestantes consistentes, porque ellos siguen guardando el sábado, el día de Jesús, no el domingo. Cardenal Gibbon dice, usted puede leer la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis y no encontrará un solo renglón que autorice la santificación del domingo. Las Escrituras ponen en vigor la observancia religiosa del sábado. No hay ningún renglón, dice él. La función de santificar la Iglesia, capítulo 3, dice, el domingo en las demás fiestas del precepto, los fieles tienen obligación de participar en la misa y se abstendrán además de aquellos trabajos y actividades que impidan dar culto a Dios, gozar de la alegría propia del día del Señor o disfrutar del debido descanso de la mente y del cuerpo. Eso en domingos, que según ellos es el día del Señor. Y un católico puede decir, puede leer la Biblia de Génesis a Apocalipsis y no encontrará una sola línea que autorice la santificación del domingo. La Biblia nos cuenta cómo Dios ordenó que se guardase el séptimo día como monumento de la creación. Nos cuenta cómo el mandamiento fue repetido en el Sinaí. Nos narra cómo el mismo Hijo de Dios guardó el sábado. En ningún lugar dice que los cristianos deberían guardar un día diferente al de los judíos, su pueblo escogido. Eso es lo que puede decir cualquier católico, ¿verdad? No hay un sitio en el Nuevo Testamento donde se registre distinguidamente que Cristo cambió el día de adoración del sábado al domingo. Aún así, todos los protestantes, excepto los adventistas del séptimo día, observan el domingo. Los protestantes siguen la tradición al observar el domingo. ¿Qué tradición? Católica. ¿Y eso dónde los lleva? Al ecumenismo, donde finalmente todos entrarán, incluyendo la iglesia adventista, tristemente. No existen evidencias en la Biblia de que Jesús haya cambiado el día de reposo del sábado al domingo. Ni siquiera los primeros cristianos tuvieron problemas con esto, ya que el sábado fue el día de reposo hasta casi el año 350 después de Cristo. En esta época, la Iglesia Católica, nacida en el seno de Roma, con el apoyo del emperador Constantino, usó su autoridad para cambiar el día de reposo del sábado al domingo, sin ninguna justificación bíblica, tomando como criminales a todos aquellos que no adoraran en domingo. Por lo tanto, ese cambio lo hizo la Iglesia. Aunque ellos digan que con el beneplácito de Cristo, no es cierto. Cristo, como vemos en la Biblia, no ordenó nunca, ni sus discípulos, cambiar el día de adoración. Y aquí vemos los 10 mandamientos pisoteados. Y eso fue lo que hizo. Aquí tenemos los mandamientos según el catecismo. Aquí están, según el catecismo. Hay 10, pero algunos son cambiados.
cambiaron el primero, dice, eliminaron el segundo, que prohíbe el culto a las imágenes, cambiaron el cuarto, de adorar en sábado, y el 10º lo partieron en 2 para poder tener 10 mandamientos. Esto es lo que dice cualquier catecismo, pero si miramos la Biblia, Éxodo capítulo 20, pues notamos cómo los 10 mandamientos son distintos. Incluyen no hacer imágenes, cosa que ellos han quitado, e incluye guardar el sábado, no el domingo, el sábado como día de descanso. Hasta aquí el poder de ese cuerno pequeño, ¿verdad? ¿Cómo se realizará el juicio? Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó el anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Un trono, su trono llama de fuego, las ruedas del mismo, fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Eso sucedió en 1844, como veremos en el siguiente capítulo, y volverá a producirse durante el milenio, cuando todos los que no sean salvos serán juzgados en ese momento. Versículo 27 nos dice, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Dios dirige los asuntos humanos. Él está en el poder, a pesar de cómo veamos que va el mundo. Todo está dirigido por Él. Y aquí vemos nuevamente estas diferentes bestias, su relación con los imperios. Y por último, el juicio, que concluirá con el poder de ese cuerno pequeño, que durante 1260 años ha asolado a los creyentes en este mundo y que durante 3 años y medio, que están de aquí a poco a suceder, volverá a asolar a los creyentes, a tal punto que la Escritura dice que solo quedarán 144.000. Los demás, bueno, unos morirán de vejez, otros, pues el Señor permitirá que vayan al descanso, pero muchos de ellos se les quitará la vida por este poder del cuerno pequeño. A muchos se les quitará la vida. Por eso no es de extrañar que el Lenguay dice que cuando salga esta ley dominical abandonemos las ciudades, porque será muy difícil vivir aquí en las ciudades. Hoy tenemos el ejemplo de esta pandemia, ¿verdad? Que nos está asolando. Ahora ya, incluso aquí en nuestro país, a partir de mañana se van a poner vacunas. Incluso se está diciendo que se tomará el nombre a todos los que se la pongan y a los que no se la pongan. Es decir, que seguro que llegará un momento en que si tú no tienes vacuna no podrás ni ir a comprar al supermercado, seguro. Seguro que eso también llegará. Eso no tiene de momento nada que ver con la marca de la bestia. No pensemos que en la vacuna estará el chip y tal, no. Es una vacuna como pueden ser otras, ¿verdad? Y bueno, que cada cual luego piense si debe ponérsela o no debe ponérsela, pero si de momento queremos tener paz y seguir predicando el Evangelio, creo que lo conveniente será ponerla para no tener problemas con los estados, por así decir, y poder predicar el Evangelio. Ya llegará un punto en que saldrá la ley dominical, que es así, que es la señal de la marca de la bestia. Pero de momento no ha llegado ahí. Pero esto es un ensayo de lo que será luego posiblemente todo esto. Ya vamos concluyendo. Libro de Urias Smith, página 118, nos dice, después de contemplar el cuadro sombrío y desolador de la opresión ejercida por los papas sobre la Iglesia, el profeta puede mirar nuevamente el glorioso descanso de los santos, cuando poseerán para siempre jamás el reino, libres de toda potestad opresora. ¿Cómo podrían los hijos de Dios mantenerse alentados en este mundo actual tan perverso, en medio de la tiranía y la opresión de los gobiernos de la tierra y de las abominaciones que se cometen en ella, si no pudiese mirar hacia adelante al reino de Dios y el regreso de su Señor, con la plena seguridad de que las promesas referentes a ambos se cumplirán con seguridad y rapidez?
sin duda alguna, el Señor no cambia, el Señor no miente. Y si Él ha prometido, me voy a preparar lugar, pero vendré otra vez, confiemos en que lo hará, en que el Señor regresará. Y finalmente estaremos en su presencia, el cual nos dará esa corona, no de espinas, como le pusieron a él en la cabeza, será una corona con esas estrellas que simbolizará las almas que hemos ganado para él, para Cristo. Finalmente, los santos poseerán el reino. Versículo 28 dice, aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Nos imaginamos ya al pobre Daniel, ya anciano, ¿verdad? Ya casi sus últimos días, y presentarle al Señor todo eso que a él sufrió porque veía como aquel cuerno perseguía al pueblo de Dios, pero el Señor le da una esperanza, como finalmente los santos heredarán el reino y saldrán victoriosos, y como ese cuerno pequeño será echado en aquel lago de fuego, para no existir ya nunca más. La revelación de la historia futura de los santos, sufriendo a manos de este cuerno pequeño, asombró y entristeció grandemente al profeta muy amado. No fue hasta 2 años después de esta visión narrada en el capítulo 7 que se le volvió a presentar otra nueva visión a Daniel, ampliando esta anterior, con más detalles. Y esta la estudiaremos en el capítulo 8, en la próxima ocasión, de aquí 5 o 6 semanas, cuando tengamos el próximo culto. Hasta aquí ha llegado pues esta presentación, pero vemos en ella cómo el Señor realmente está al mando de este mundo, cómo Él ha presentado las cosas para que cuando sucedan, creamos, para que veamos que no será el mal el que va a subsistir y va a vencer, sino que será el bien, será Dios y su reino, que pondrá fin a todas esas atrocidades y sobre todo a ese imperio tan nefasto que nació de Roma, que nació de esas tribus, ¿verdad? Y que ha estado persiguiendo y masacrando a su pueblo, aún hoy en lugares, aún hoy está pasando eso. Y sabemos cómo 3 años y medio antes del 2031, ese poder, cuando ya tenga esa hegemonía, volverá con esas intenciones. Por eso el lenguaje dice, Roma no cambia. No hagamos pactos con Roma porque no cambia. Y tristemente la Iglesia Adventista está haciendo esos pactos con Roma. Ellos también caerán porque la Iglesia Adventista caerá. Solo quedará un remanente que formará parte de algunos que saldrán de allí y de otros que ya hemos salido. Solo ese remanente será el que llegue hasta el final y el que dé el último mensaje a este mundo. Mensaje que este ministerio está esparciendo. Por lo tanto, confiemos, el Señor nos ama y el Señor quiere nuestro bien y el Señor al final nos dará la victoria. No tengamos temor si tal vez tenemos que sufrir por su nombre, si tal vez vamos al descanso por su nombre, no tengamos temor. Si lo hacemos valerosamente y con fe, sabiendo que al final Él vendrá y que hará, nos llamará desde ese descanso y nos volverá a la vida con un cuerpo renovado, un espíritu renovado, ¿verdad? Y podremos vivir para siempre con Él en la eternidad. Quiera el Señor pues que así sea, que esta esperanza nos mueva, nos ayude, nos motive para vivir esta fe que nos presenta su palabra y para compartirla con tantos que aún no la conocen. Que el Señor nos bendiga en este su día. Vamos a terminar, lo haremos con una oración. Señor y Padre, te agradecemos porque tú nos has dejado tu palabra y nos has dejado libros especiales, importantes, como son Daniel y el Apocalipsis, en el cual nos muestras toda la historia de este mundo, los imperios importantes que sucederían en él y cómo habría ese imperio religioso que perseguiría a tu pueblo a través de esos cientos de años y cómo al final volverá a levantarse y volver a hacerlo. Pero sabemos que en ti encontramos la solución, en ti encontramos la esperanza y sabemos que aunque nuestra vida pueda ser quitada, arrebatada,
Sabemos como tu Señor, si hemos salido vencedores y siendo fieles, nos levantarás y nos darás esa vida eterna que ya anhelaba el mismo Adán, que la perdió allá en ese jardín. Señor, ayúdanos pues para que confiados en eso nos rindamos a ti, nos santifiquemos, que ese Espíritu Santo nos ayude, Señor, a lograrlo y que de esta forma también colaboremos en tu obra para que muchos puedan vivir esta esperanza en sus vidas y también esperarla. Señor, que tu paz quede con nosotros, que nos ayudes a guardar ese tu verdadero día de reposo que es el sábado, no el domingo. Domingo que fue cambiado por ese cuerno pequeño. Señor, que proclamemos que aún hay un reposo para el pueblo de Dios, que es el sábado, y un reposo que vendrá después en la eternidad. Señor, que tu paz quede con nosotros. Y bendice a todos los que han seguido este sermón, a los que lo seguirán después, que puedan encontrar esperanza en sus vidas, gracias a Él. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén. Que tengáis un feliz sábado.